América del Sur. Durante más de 500 años, un pueblo guerrero gobernaba en Perú y más allá. Era el pueblo inca, el pueblo del sol. Construyeron grandes ciudades, como Machu Picchu, donde adoraban al sol y sacrificaban las vírgenes a sus dioses. Fueron destruidos por los invasores españoles, que buscaban oro y gloria. Estoy aquí en busca de una ciudad quizás aún más grande que Machu Picchu, una de las muchas que aún están perdidas en estas selvas, donde la historia inca y quizás su tesoro yacen imperturbados. La ciudad de oro perdida. Hola, soy David Adams, y este es el remoto bosque de las cadenas peruanas. Aquí es donde los últimos incas encontraron su refugio y donde construyeron sus ciudades doradas. Es por eso que estoy aquí. Porque la leyenda dice que escondidas en algún lugar de esa enorme selva, hay ciudades aún esperando ser descubiertas. Ciudades que nunca fueron saqueadas por los españoles. Ciudades que pueden esconder tesoros incas o incluso el cáliz sagrado del imperio, el gran disco dorado del sol. Bueno, Aurelio, aquí es el plan. ¿Recuerdes el camino inca? Él es Gary Ziegler, un arqueólogo y alguien por quien he atravesado la mitad del mundo para conocerlo. Gary dedicó su vida a explorar la selva peruana. Si tengo alguna oportunidad de encontrar una ciudad perdida, será con la ayuda de Gary. Y esta maravillosa ruta inca y las rutas incas siempre conducen a alguna parte. Es un buen lugar para empezar a buscar. ¿Cómo sabes que nadie más estuvo allí? No hay nada registrado en mapas. Hay buenas posibilidades de que nadie haya estado allí. Es genial. Estoy bastante seguro de que encontraremos algo importante allí. El Vilcabamba, el refugio final de los incas. El lugar desde donde planeaban la guerra contra los españoles y donde construyeron sus ciudades perdidas. Para llegar allí, planeé dirigirme a su valle sagrado por el río Urubamba, antes de llegar al extremo de la cuenca del Amazonas. Pero mi viaje empieza en la vieja capital inca, Cusco. A la luz del atardecer, es fácil imaginar a Cusco en su esplendor, como la ciudad de oro tan intoxicante para los primeros europeos que la vieron. Ahora están en mitad del invierno en el hemisferio sur. Es el momento del Inti Raymi, el Festival del Sol. La celebración inca sobreviviente más antigua, un vínculo esencial con el pasado de Perú. Gary Ziegler lo ha visto todo antes. Él estaba ansioso y se dirigió directamente a las montañas. Pero yo planeo tomarme mi tiempo y obtener una primera impresión del pueblo cuyo pasado estoy buscando. El sol se puso hace muchos años sobre el imperio inca, pero algo del espíritu de los incas continúa vivo a través de la música y la danza. Está aquí, en la gente. Y también en las piedras de las construcciones, tan perfectamente erigidas hace 500 años.
El sol era el dios supremo de los incas, y los templos que construyeron para adorarlo estaban entre las más grandes construcciones preindustriales de América. El más celebrado de todos era el Coricancha, el fabuloso templo de oro. Estas paredes se ven muy despojadas ahora, pero alguna vez estuvieron totalmente cubiertas en oro, a través de todo el templo. Había llamas de oro, ídolos de oro en todos los muros, cosas que el mundo nunca ha visto. De hecho, los únicos 3 europeos que los descubrieron fueron los que se llevaron la mayoría de ellos. Parte de lo que se llevaron incluía 700 láminas de oro. Cada una pesaba 4,5 libras. Prácticamente lo único que no se llevaron fue el disco dorado del sol. Pero alguien se lo llevó, porque cuando los españoles regresaron a buscarlo, ya no estaba. Hasta hoy nunca se ha encontrado. Su lugar de descanso final es uno de los grandes misterios del mundo. Tal vez esté en Vilcabamba, donde Gary Ziegler ha ido, y donde tengo pensado reunirme con él en una semana. El viaje me lleva por las huellas de uno de los grandes exploradores del mundo. Hiram Bingham, el hombre que puso al Vilcabamba en el mapa. Al igual que Gary Ziegler, él era un aventurero, el descubridor de la ciudad inca más famosa, Machu Picchu. Pero Gary Ziegler también es arqueólogo. Es lo que lo hace un excelente compañero de expedición. A esta altura ya estoy ansioso por seguirlo en las montañas. Y eso significa que necesito transporte. Buenas tardes, señor. Oh, mister, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Valle Sagrado? ¿A dónde quiere usted viajar? ¿Sí? Una forma típica de ir de un lado a otro en Perú es comprando un asiento en un camión. Ya, 150. 150. Bien, genial. Correcto. Muy bien. Entonces, por 150 soles, alrededor de $50, tengo el dudoso honor de meterme en un largo y lento viaje. Vamos a prender el carro. Esa manivela. El conductor es Don Tieflo. Su compañero, Efraín. Creo que esto es cuestión de técnica. Ya, ¿Sí? ahí sí toca. Debe haber un punto en alguna parte. Amigo Efraín, por favor, una manito. Quizá este sea uno de los camiones más viejos en la ruta, pero nadie conoce mejor la ruta que Don Tieflo y Efraín. Con su ayuda, seguiré una huella de más de 500 años. Una huella que lleva a las profundidades de la selva peruana, a un lugar de sacrificios rituales, adoración al sol y ciudades doradas. El reino perdido de los incas. Los incas creían que eran los hijos del sol, nacidos en una isla del lago Titicaca. Este era su jardín del Edén, el lugar donde todo comenzó. Pero donde yo voy es el lugar donde todo terminó. El lugar donde los incas hicieron su amplia resistencia contra los españoles y donde supuestamente construyeron sus ciudades perdidas. Los incas gobernaron el imperio más grande desde el Imperio Romano. Y al igual que los romanos, construyeron una elaborada red de caminos que se extiende desde el Ecuador hasta mitad de camino hacia el Polo Sur y cruzando el continente desde el Amazonas hasta el Pacífico. Esta parte es el mirador. ¿Ya? Mirador para Taray. Es muy empinada. Es posible que Don Tieflo tenga razón respecto de prestar atención a la ruta, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo, porque a veces no hay mucha ruta para mirar.
Acordamos que me llevaría a lo más alto del Valle Sagrado, al pueblo de Ollantaytambo, donde planeo contratar changadores para mi viaje al Vilcabamba. Muchos accidentes. Muchos accidentes, ha pasado muchos accidentes. La carretera tiene muchas curvas. Sus amigos lo llaman el rey de la carretera. Ha estado transportando lana y maíz entre Cusco y el Valle Sagrado durante más de 50 años. Y probablemente en la misma camioneta. En un valle cercano a las ruinas de Pisac, echo mi primer vistazo al valle de Urabamba, el Valle Sagrado. Esta quebrada, este valle, pequeño valle, está bajando un río que va a desembocar allá en el río grande, Vilcanota, que baja para el río Sagrado, Valle Sagrado de los Incas. No puedo creer que lo hayan construido a mano. Luego las andenerías de las ruinas de Pisa. Acá tenemos la parte más grande, lo más grandioso, lo más fino. ¿La foto? Fortaleza, El fuerte de fino. Pisac vigilaba el camino central al imperio inca. Capa sobre capa de jardines forman el valle. Cuando los españoles llegaron, aún estaban plantados con maíz y papas, el alimento principal de los 15 millones de habitantes de la fuerte nación inca. En la actualidad, la mayoría se encuentra crecida e ignorada. De hecho, Perú produce menos alimentos hoy de lo que producía antes de la conquista española. Una ventaja de viajar con un conductor de camión veterano como Don Tieflo es que conoce las mejores paradas de camiones. No hay como un plato típico de estos chicharrones después de una buena jornada de trabajo. Encontramos pequeñas cocinas de ruta como esta en todo Perú. Allí sirven la misma comida que mantenía a los incas, maíz y papas. La carne favorita de los conquistadores, cerdo, en este caso frito. Good food. Very good. Muy buena, muy buena. Casera, por favor. 3 chichas. De los que Luego saben está la chicha, la cerveza de maíz que era la bebida ceremonial sagrada de los incas. Pero en la actualidad se bebe mayormente como una bebida baja en alcohol, alternativa a la cerveza común. Sí, I'd like a big glass. Yo quiero un vaso grande. chicha de jora. vamos a Tradicionalmente la elaboración de chicha es trabajo de mujeres. Las recetas pasan de generación en generación, de madre a hija. En consecuencia, no hay dos preparaciones iguales. Eche, señora, eche, llénelo, llénelo. Necesito que... Tiene que tomar, David. Creo que si supero esto merezco una medalla. tomar. Salud, David. Salud, Efraín. Muy sabrosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero todas tienen 3 cosas en común: maíz, agua y un ingrediente La mágico. chicha la preparan con jora Uh-huh. y las mujeres mastican un poco y ¡ta! Para que fermente. No. Sí. What he's just... Lo que acaba de decirme es que esta bebida es preparada por mujeres que mastican el maíz en la boca y luego lo escupen en un barril y luego fermenta. No es tan rico como pensaba. Oye, ya pues toma. Salud. Toma, pues este hombre. Ahora con la carretera ya es más fácil. Estoy de nuevo en camino y Don Tieflo y Efraín con su magnífico camión viejo me están haciendo llegar a destino.
De todos los sitios donde quedarse varado en el Valle Secreto, tal vez este sea el peor. Es imposible salir del puente y es imposible para el tránsito. Y mover este camión a manivela no es fácil, para nadie. ¡Dale, más fuerte, David! Los incas nunca tuvieron camiones, por supuesto. De hecho, no usaron transporte con ruedas para nada. Pero de haberlo hecho, en este momento yo habría dicho una oración. Llegar puntualmente a Ollantaytambo tiene un premio inesperado. El día que llegamos había un carnaval local. La gente llegó de los pueblos vecinos. Esto significa que tal vez pueda contratar transporte para mi viaje aquí. No tener que ir de pueblo en pueblo nos ahorrará días. Caramba. David, te presento a Leandro. Es un hombre... Leandro es del valle de Patacancha, el mismo valle donde Hiram Bingham contrató a sus changadores. 5 hombres. Ya, muy bien. Gracias. Creo que tengo changadores. Significa que puedo tomarme el resto del día libre y disfrutar del carnaval. Uno de los vínculos del Perú con su pasado es la vestimenta tradicional de las mujeres andinas. Los sombreros, los sacos pesados y el cabello trenzado no son en absoluto peruanos. Es un código de vestimenta que les impuso en el siglo XVII Carlos III de España. En ese entonces exigió que los colonizados se vistieran imitando la vestimenta de los campesinos españoles de la época. Y 250 años más tarde, la mayoría de ellas aún se visten así. El evento principal es una competencia donde los jinetes deben intentar tomar un choclo suspendido en una soga. La idea es muy simple, pero al igual que intentar arrancar la camioneta de Don Tieflo, no es tan simple como parece. Suerte de principiante, tal vez, pero no tanto por el premio. No, gracias, quédatelo. No puedo cobrar eso en el banco. No creo que pueda pasar pollos por la aduana. Gracias. Los incas no solo adoraban al sol, también celebraban el mundo natural, los truenos, los rayos, las montañas, los lagos y los ríos. El río Urabamba es uno de los más sagrados de los incas. Y al verlo en toda su fuerza, es fácil entender por qué. En el carnaval de ayer conocí a este hombre, Eric Arenas, y él ofreció llevarme por el río a mi encuentro con mis changadores. Es una caminata de 9 horas para llegar al punto de encuentro, o 90 minutos por el río. El problema es que Eric es un ex campeón olímpico y de Perú de kayak, y yo no. Esta es la mayor emoción para el kayak y la más peligrosa. Si uno queda atrapado en la resaca del lado equivocado de una de estas rocas, el kayak se partirá en dos, al igual que uno. Para mí este es un ciclo recurrente de terror, adrenalina y calma. Pero cuando caes, es solo terror.
El tiempo se hace más lento. Las direcciones son confusas. Pelear contra un río así es perder. Bueno, se me fue un poco de las manos, pero por lo menos estoy aquí y salvé los anteojos. Pero el descanso quedará para más tarde. Mañana treparé a la cima de los Andes y hallaré las primeras pistas hacia un lugar que ha estado escondido del mundo durante más de 400 años. Hace 400 años, un regimiento de soldados españoles surgió de la selva peruana para mirar esta tierra, el premio que tanto habían buscado, el Vilcabamba. Era el escondite de los incas rebeldes, el último bastión contra los españoles saqueadores, el lugar de escondite que quedó de su oro y su cultura. Debo adentrarme más en esta fortaleza montañosa, desde el límite del Valle Sagrado, a través de las altas montañas de los Andes a Yurok Rumi. Salí del río inesperadamente temprano, pero afortunadamente es una caminata corta hasta mi punto de encuentro. Lamento llegar tarde. Un placer. Encantado. El amigo de Leandro es David Espejo, traductor, chamán y durante las siguientes 2 semanas una fuente invalorable de información sobre todas las cosas incas. ¿Hace mucho que esperas? No demasiado, disfrutábamos de unas bebidas. Me encantaría una cerveza. ¿Quieres acompañarnos? Cumpliendo con su palabra, Leandro ha organizado un pequeño equipo de changadores. Estos hombres han pasado la mayor parte de su vida laboral transportando equipamiento a través del Vilcabamba. Aún así, estamos planeando ir a lugares que incluso ellos no conocen. Afortunadamente, Leandro nos ha organizado con un mulero y guía llamado Juvenal Cobos, conocido como el viejo hombre de la montaña. Pero antes de ir a ninguna parte, coca. Casi todo el mundo en las montañas mastica estas hojas de sabor amargo. ¿Cómo se hace? Básicamente tienes que tomar el extremo de las hojas y antes de masticarlas, La coca era sagrada para los incas, lo cual no es sorprendente ya que es como una planta maravillosa. Suprime el hambre, el mareo por la altitud, alivia los dolores de estómago, supuestamente también alivia los dolores de parto, pero sobre todo, proporciona energía. Si hay algo que esto no hace es drogarte. A pesar de ser la hoja con la que hacen la cocaína, uno tendría que comer 1 tonelada para tener algún efecto narcótico. Es más como el café, te da una buena energía cuando estás en la montaña. Dicen que al mascar coca, los mensajeros incas podían correr 150 millas por día. Nosotros estamos planeando unas mucho más modestas 10 millas. Según la leyenda, el Vilcabamba es el lugar donde los incas escondieron su tesoro, y es fácil entender por qué. No es solo que está lejos de todas partes, es también la abrumadora combinación del terreno con la altitud.
Lo que habitualmente es un paseo de 10 minutos a nivel del mar, se convierte en un recorrido de 1 hora en esta altitud. Cuando Hiram Bingham subió por primera vez, era un amateur y le resultó muy duro. Estamos a casi 10.000 pies de altura y nos hemos estado deteniendo cada 50 pies. Y entiendo por qué. Es muy difícil caminar aquí. $10.000 pies, 3.000 metros. No importa qué sistema usemos, cuando uno llega a esta altura, es difícil seguir en cualquier idioma. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa más larga del mundo. El terreno varía de selva a picos de hielo. A esta altitud, incluso la brisa más suave te congela los huesos. Está empezando a hacer frío. Aquí en los Andes tenemos un dicho. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Lo que sube sigue subiendo. ¿Qué crees? Estaré feliz cuando empecemos a bajar. Lamentablemente aún falta mucho para eso. De vez en cuando llegamos a una cresta y el terreno se aplana y se convierte en un corto recorrido llamado pampa. Lo agotador cuando uno llega aquí a las pampas, luego de escalar, es que es un terreno pantanoso. Hay sumideros y es muy cansador caminar a través de este barro. Hay mosquitos por todas partes. Pero cuando hay agua, a menudo hay un sitio inca, porque una fuente confiable de agua era un requisito esencial cuando los incas buscaban lugares donde construir sus ciudades. Al anochecer del 9 de agosto de 1911, Hiram Bingham se topó con esta rambla inca. Apenas la vio, supo que estaba cerca de un importante sitio. Y este era el lugar, Yurok Rumi, la roca blanca, conocida por los incas como el hogar del sol naciente. Bueno, no queda mucho de la casa hoy en día. Y la roca blanca es más bien negra por el líquen que la cubre. Los incas creían que ciertas montañas, arroyos, cuevas y rocas contenían cierto significado mágico. Como los altares en una ruta de peregrinaje, Yurok Rumi era uno de esos lugares. ¿Por qué era tan importante para ellos? Porque Manco Inca, uno de los últimos gobernantes incas, estableció la nueva capital aquí. Era como un altar, como un templo, el Templo del Sol, uno de los lugares más importantes de la zona. Los incas eran los mejores albañiles, y su legado aún puede verse en la forma en que estos hombres preparan un fuego. Esto es genial. La idea es encender un fuego dentro, calentar las rocas hasta que estén por explotar, luego arrojar las papas, colapsar las piedras y colocar la carne.
cubrirla por completo y dejar que se cocine durante 1 hora. Pero no todo se cocina en el horno. El rostizado es la forma preferida de preparar la carne más tradicional de los Andes. El cobayo. ¿Estuvo ¿Te rico? gustó? Sí. ¿Los incas comían mucho cobayo? Sí, en ocasiones especiales, cuando tenían invitados. Porque en mi país son mascotas. Aquí los comemos. ¿La gente que vive en estas áreas remotas aún se considera inca? Nativos, sí. El pueblo quechua. ¿Toman algunos de los modos incas? ¿Sienten que aún son incas? Sí, seguro. Yo también me siento así. Sí. Bueno, luces como muchas de las fotos e Gracias. imágenes. Tengo la nariz como ellos. Gracias. Está delicioso. El espíritu inca no solo está vivo en David Espejo, también está aquí, en las montañas. Y mañana nos dirigiremos a uno de los sitios incas más sagrados, un lugar muy remoto. Más gringos escalarán el monte Everest este año de los que han ido al lugar donde estamos yendo en los últimos 400 años. En lo alto de una meseta, en los Andes peruanos, una ceremonia para saludar al amanecer. No ha cambiado desde los tiempos de los incas. El religioso David Espejo lidera a los changadores en pedir a los dioses de las montañas su bendición y un pasaje seguro. Hoy debemos escalar a uno de los sitios más sagrados del Vilcabamba, Incahuasi. Pero primero presentamos ofrendas a las montañas, y la naturaleza de nuestro destino exige las ofrendas más poderosas. Un trozo de cráneo de cobayo, fetos de llama, amuleto con forma humana y alcohol herbal. Su potencia se incrementa al ser ofrecido en una concha llevada a las montañas desde el nivel del mar. Solo después de que los dioses de la montaña han sido invocados y las ofrendas quemadas, puede comenzar el próximo paso de la jornada. Pachamama. Esta es la parte más difícil, escalar en el frío. El fino aire debe pasar por la línea de las nubes en nuestro camino a Nupanca, a Incahuasi, que se encuentra en lo alto de las montañas Oncuyoc. Nupanca es el lugar donde acordamos encontrarnos con el arqueólogo Gary Ziegler. Entonces, David Espejo y yo decidimos continuar solos, dejando que los changadores localicen el sitio de campamento de Gary. El clima en los Andes puede cambiar de un momento a otro. Este se llama Bosque de las Nubes por una buena razón, y no pasa mucho tiempo hasta que empieza a garuar. Quizá fueron los mejores constructores de rutas de todos los tiempos. Pero el mantenimiento en los Andes parece haberse muerto junto con el último Inca. Aunque no lo crean, esto alguna vez fue una ruta inca, pero en los últimos 400 años estas cosas han colapsado, así que ahora solo hay que subir a la colina.
Los incas también taparon muchas de las rutas del Vilcabamba para que los españoles no pudieran seguirlos, en especial si llegaban a algún lugar importante, como Inca Huasi. Nuestro primer vistazo. Aún estamos a 3 horas de distancia atravesando un valle lleno de rocío, pero finalmente a la vista. Para los incas que intentaron recrear su imperio en el Vilcabamba, este era su equivalente al Vaticano, su Meca, el lugar donde el último de los incas albergaba sus reliquias más sagradas. Escondido en las nubes a 4.000 metros por sobre el nivel del mar, 13.000 pies verticales de terreno rugoso han protegido este lugar tan sagrado durante siglos. Aun cuando uno ya casi llega, trepar los escalones tallados que llevan a la cima es equivalente a subir las escaleras hasta lo alto del edificio Empire State. 6 horas después de despedir a los chancadores, finalmente llegamos. Y justo enseguida sale el sol. ¿De aquí creían que provenía el disco dorado del sol? Sí, este parece ser el lugar. Inca Huasi es un testamento de la caída del imperio inca. Es lo más alto de la cadena comana. Durante casi 500 años, los incas gobernaron la mayor parte de América del Sur. Durante casi 500 años, los incas gobernaron la mayor parte de América del Sur, desde Cusco, la ciudad más rica y fabulosa de las Américas. A los españoles solo les tomó unos años reducirlos de imponentes palacios a templos humildes. Pero por lo menos permaneció imperturbado. Los conquistadores nunca llegaron aquí. No me sorprende que los españoles nunca hayan llegado. Sus caballos no podrían haber llegado aquí con toda esa armadura. Hubiese sido imposible. Tampoco me sorprende que Bingham no haya llegado porque realmente es una travesía muy difícil. Lo sorprendente es que los incas hayan llegado aquí y construido este lugar. Nadie sabe realmente si Inca Huasi alguna vez albergó este disco. Nunca nadie lo encontró, pero eligieron su ubicación por un muy buen motivo. ¿Ves el reflejo allí? Sí. ¿En el lago? Es la roca blanca lo que ves allí. ¿Por eso lo construyeron aquí? Las nubes ahora lo tapan, pero cuando se vayan las nubes, podrás ver el reflejo de esa roca blanca en el lago. Creo que es por eso que la gente cree que el pueblo inca se ha convertido en esta roca blanca. ¿De veras? Y se convirtió el principal motivo por el que construyeron esto. Entiendo, es hermoso. Debido a la naturaleza del terreno, el valle sobre el cual se encuentra Inca Huasi casi siempre está lleno de nubosidad. Sin embargo, generalmente aclara durante un rato alrededor del mediodía. Cuando aclara, es posible ver un pequeño lago que refleja un afloramiento de roca blanca. Para los incas, esto era geografía sagrada en su máxima potencia. El peregrinaje de 2 hombres ha terminado y tenemos suerte. Los changadores han localizado el campamento de Gary. Gary lleva aquí un par de días y ya se ha metido en la selva. Oleandro, ¿recuerdas el camino inca que encontramos la semana pasada? Gary es un viejo explorador de escuela, uno de los últimos de una raza en extinción, un Hiram Bingham de la época moderna que ha dedicado su vida a ayudar a localizar las ciudades perdidas de Perú. Lo que planeamos es llegar a este nivel de altitud. ¿A qué altura estamos? Serán más de 3.000. Estoy pensando en 3.600 o 3.700 metros. Y luego limpiaremos las huellas y buscaremos indicios de vida. Este es el motivo por el que viajé hasta aquí.
la oportunidad de encontrar una de las ciudades perdidas de los incas. El solo pensarlo nos afecta a todos. El ambiente es eléctrico. Estoy seguro de que encontraremos algo importante allí. Y algo encontramos. Al igual que Hiram Bingham, 90 años antes que nosotros. Estamos por empezar una travesía a través de una de las selvas más densas de la Tierra y de ingresar a otra de las ciudades perdidas de los incas. La región de Vilcabamba de Perú alberga una de las selvas más densas del planeta. Este es el dominio del puma, el escorpión y la mortal serpiente de los arbustos. Pero en este momento son la menor de mis preocupaciones. Un problema de viajar en esta selva son las picaduras. De hecho, tengo una muy fea de un insecto llamado puma canchi, que se traduce en hacer llorar al puma. Y les digo que cuando pica realmente te hace llorar. Estoy en camino desde las montañas Puncuyoc a Yactapata, en el centro de Perú. Pero antes de ir a ninguna parte, debemos cruzar el río Vilcanota. ¡Aquí vamos! El Vilcabamba está cortado a los lados por ríos. Eso es lo que lo hizo un lugar perfecto para los incas. Iré por el costado. Está bien. Salgo. Y mientras que cruzar es una cosa, salir es otra. Y no soy solo yo. Mantener esta cosa estable es todo un arte. En tierra firme los changadores están muy seguros, pero incluso a ellos cruzar el río les resulta un desafío. Escalar a las ruinas es difícil. Una inclinación de 1 en 10. Si uno deja una huella aquí un día, en 6 meses desaparece, absorbida por la selva. No es sorprendente que las ciudades y templos aún estén escondidos. Luego de 4 horas de marcha estable, vemos una pared. Luego otra. Luego una corriente de agua. Y de repente, parece que la selva está cubriendo construcciones por todas partes. Esto es increíble. Miren esta pared. ¿Pueden creerlo? ¿Qué encontramos? Impresionados, seguimos adelante a través de caminos crecidos y de construcciones en ruinas desde hace mucho tiempo. Esto sigue y sigue. En momentos como este es difícil saber qué decir. David, mira esta ventana. Y sigue. Esto sin duda es inca. Y sigue. Gary les dijo a los changadores que esperen mientras nosotros intentamos averiguar hasta dónde llega nuestro descubrimiento. Nos sorprende que no lo hayan encontrado porque está tapado por la selva.
No sé qué decir, no tengo idea. ¿Has visto algo tan grande? ¿Es lo más grande que viste? Creo que sí. No tengo idea de su extensión. Mira esta vista. Ese es el río Vilcanota. Esto es típicamente inca. Porque construían Sí, sobre el vistas río así. era uno de sus objetos más sagrados. El Vilcanota era el Vilvamayo, la representación terrestre de la Vía Láctea, una de las cosas más importantes para los incas. Esto también está crecido. Esto podría ser un templo para el río. Apuesto a que a través de las nubes estamos viendo exactamente el pico de Verónica, que también era muy importante. Esto podría ser un gran descubrimiento. No sabemos qué tenemos. Tenemos que traer a los chicos y limpiarlo y ver si tenemos tiempo para ver qué más hay alrededor. Tiene que haber más. Descansemos. ¿Está bien? Tomemos un descanso. Estoy muy cansado. ¿Y tú? Pero cuando uno tiene ruinas para limpiar, los descansos son cortos. Al principio pusimos manos a la obra. Luego, cuando lo peor de la maleza estaba limpia, nos tranquilizamos poniendo cuidado para no dañar nada. Y de a poco la construcción empezó a tomar forma. Los muros cubiertos de musgo vieron la luz por primera vez en siglos. Antes de que pase mucho tiempo, la selva empieza a revelar su secreto. Vamos a ver la distancia de este muro. Durante siglos, las ciudades de los incas desaparecieron de la vista. Al igual que la Atlántida, El Dorado y Shangri-La, se convirtieron en lugares de leyenda, buscados pero nunca descubiertos. Algo extraño de Hiram Bingham es que cuando descubrió estos sitios no sabía nada de arqueología y viajaba con este libro que son los consejos para viajeros de la Royal Geographical Society. Tiene todo lo que se necesita saber para descubrir un lugar antiguo, hasta una pequeña regla. Claro que por supuesto yo no sé nada de esto, pero Gary sí. Entonces confío totalmente en él y no en el libro. Pero al parecer, nuestra euforia es prematura. No somos los primeros como esperábamos. Gary Ziegler lo identificó como el pueblo de la supermarca, un lugar que Hiram Bingham notó pero nunca visitó. Tenemos que terminar. Adelante, seguiré trabajando. De hecho, nunca había sido visitado, y mucho menos filmado. Es posible que los incas no existan hace tiempo. Pero estas paredes aún son testigos de la gloria del imperio más importante de la América antigua. Me pregunto qué puede haber escondido y olvidado aquí. ¿Oro perdido? ¿El sudor del sol, como lo llamaban los incas? Quizá incluso el disco dorado. Empecé este viaje desde el otro extremo del planeta para encontrar este lugar. Ahora otros deben asumir la cansadora tarea de la exploración. Algún día regresaré, cuando Gary Ziegler y otros hayan investigado sus secretos en las piedras. Pero por ahora, es suficiente saber que hay lugares como este, esperando ser encontrados. Y eso es lo que siempre me mantiene activo en mis viajes a los confines de la Tierra.